Un cordial saludo al estimable teleaudiencia. En el siglo VII, en las ciudades de la Meca y Medina, un nuevo y verdadero profeta de Dios, Muhammad, que en español algunos lo traducen por Mahoma, transmitió una nueva revelación que procedía de Dios, el Sagrado Corán. El uso inexacto de la palabra profeta, utilizado hasta por los adivinos e incluso para muchos que ahora se autodenominan profetas sin serlo, minimiza la importancia de este término. Ser profeta, un verdadero profeta, es una honrosa distinción para los escogidos de Dios. El término se aplica a los inspirados por Dios o Nabi, y para aquellos que no solo son inspirados por Dios, sino que también cuando predican su doctrina, Dios habla a través de ellos. Son los llamados Rasulu, esto es, mensajeros de Dios. De ahí que la doctrina que predican no es de ellos, sino que de Dios. Dios habla a través de ellos. La Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio de Cristo y el Corán de Muhammad son libros revelados por Dios, o mejor dicho, Dios habla en ellos. Muhammad, profeta y mensajero de Dios, predicó durante 23 años. 13 años en la ciudad de la Meca y 10 años en la ciudad de Medina. Para leer el Corán es necesario conocer la cronología, esto es, el tiempo de la revelación, para ver si son aleyas o capítulos y versículos generales o bien son aleyas específicas de un momento determinado. Los acusadores del Corán, ya sea por ignorancia o malintencionados, sacan de contexto algunos versículos específicos que eran únicamente para el tiempo y el lugar que fueron aplicados y luego los generalizan, equivocándose en su interpretación y en su aplicación. Por ello, lo correcto es estudiar primero la doctrina islámica y luego penetrar en el estudio del Corán. Para aquellas personas bien intencionadas que deseen leer el Corán desde un principio, les sería conveniente un Corán escrito en árabe, que solo hay uno, y además se encuentra intacto y con la traducción comparada al español y con notas aclarativas en los diferentes versículos. Aunque no se lee el árabe, siempre es conveniente tener el original, sin cambio alguno, para poder confrontar, aunque sea preguntando. Hay multitud de traducciones, sin embargo, solo en español, incorrectas, con notas aclarativas aún más incorrectas e incluso tendenciosas. Hay que tener mucho cuidado con ello. El Centro Islámico Árabe Salvadoreño ha decidido redactar una serie de libros para los lectores acuciosos que les gusta escudriñar las Santas Escrituras o que tienen deseo de buscar y encontrar un nuevo camino hacia Dios, o que tengan un gusto especial, tal vez genético, por todo aquello que representa el arabismo y el islam, ya que los genes nos dan información de nuestros ancestros y no hay un solo salvadoreño que no tenga sangre árabe en sus venas. Debido a eso, a la permanencia en la península ibérica de muchos siglos, hasta incluso de 781 años en el último reducto árabe musulmán en España, el Reino de Granada. La curiosidad, debido a la publicidad notoria y escandalosa muchas veces, aunque generalmente negativa, también hace su parte. La serie El Sendero hacia el Islam empezó a publicarse en el mes de junio del 2010, siendo su primer libro El ABC del Islam, un libro que recomendamos y es de lectura básica para aquellos que quieren conocer la verdad sobre el Islam. Ya vamos por la tercera edición impresa, dando un total de 9.000 libros, que junto a los 51.000 libros bajados gratuitamente de la red en 44 portales, nos dan una edición hasta ahora de 60.000 ejemplares. Y seguiremos promoviéndolos todos en carácter gratuito. Los movimientos religiosos están para ayudar, no para lucrarse. En tiempos de crisis como ahora, las iglesias están para ayudar a la gente pobre, no para que estos ayuden a la iglesia y a los dirigentes religiosos. La Iglesia Católica ha dado buenos ejemplos de ello, ayudando a los necesitados en tiempos de congoja, y lo siguen haciendo. Incluso eso se ve en las casas de socorro para inmigrantes en los Estados Unidos y en México, y en los tiempos de crisis y guerra. El sistema es claro: con los pobres y débiles, la Iglesia debe darles el diezmo, no pedirlo, ni mucho menos exigirlo. Además, no es cierto que el diezmo para la Iglesia y su pastor es necesario para salvarse.
ni tampoco que la ofrenda, aparte del diezmo, Dios la multiplica por 100, lo que equivale a decir que Dios ama la riqueza y premia más al que da más. Dios premia al que da con sentimiento y amor y calcula lo que le cuesta. El ejemplo de la anciana cuyos centavos valían ante Dios más que las monedas de oro de los adoradores del dinero y del poder, es un ejemplo elocuente de Jesús que hasta ahora no le he oído mencionar en culto alguno, mucho menos en las llamadas iglesias de la prosperidad. En otras se pide que la limosna no suene y en otras se dice que Dios maldice el que da billetes de $1 porque desea solo de 5 para arriba. Y si dio poco o no dio la primera colecta, tiene que llevar la segunda, pero más jugosa, pero rápido y corriendo para que Dios los perdone. El diezmo, como se exige, 10% flata a la iglesia y su pastor, no tiene precepto bíblico en el Nuevo Testamento, excepto 2 versículos donde va anexa la crítica. Tan solo se exige en el Antiguo Testamento y esto se repite a la saciedad, aunque otras veces se insiste que el Antiguo Testamento fue abrogado por el Nuevo, anulando así capítulos y versículos inconvenientes, pero potencializando otros. ¿Por qué? Nosotros creemos que la ofrenda solicitada en la Iglesia Católica es mucho más adecuada y sencilla y por consiguiente más cercana al mensaje de Cristo que en la forma que es solicitada y a veces exigida en algunas otras iglesias. Generalmente hemos recibido buenos comentarios y en gran cantidad cuando en aclarando conceptos hemos hablado sobre temas religiosos. Cuando hablamos del Islam, lo hacemos con total conocimiento porque nos consideramos expertos en el tema y somos musulmanes. Cuando hablamos de otras religiones, a pesar que somos versados en estos temas, ya que tenemos la costumbre de no hablar o comentar sobre temas que desconocemos, debemos reconocer que lo hacemos desde una perspectiva islámica. Eso sí, nuestra conducta al comentar religiones hermanas lo hacemos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro profeta, en forma pacífica, con cariño y tolerancia. El judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones abrahámicas y provienen de la misma revelación. Existen, sin embargo, entre ellas diferencias fundamentales. Esto, no obstante, no nos debe llevar a señalarlas negativamente, descuidando el hecho de que las similitudes son considerablemente mucho mayores que las diferencias. Nosotros no criticamos religión alguna, criticamos a veces actuaciones específicas o mensajes que contradicen la misma doctrina. En el capítulo 29, versículo 46, se ordena en el Sagrado Corán: y no discutáis con la gente del libro, judíos y cristianos, sino en la forma más pacífica, excepto con los impíos. Diles, nosotros creemos en lo que nos ha sido revelado, el Sagrado Corán, y creemos también en lo que os ha sido revelado, la Santa Biblia, pues nuestro Dios y vuestro Dios es el mismo, aunque nosotros nos sometemos íntegramente a su voluntad. Y en el capítulo 5, segunda parte del versículo 82 del Sagrado Corán dice lo siguiente: y encontrarás que los más cercanos a los fieles, musulmanes, son los que dicen nosotros somos cristianos. Y es porque entre ellos hay monjes y monjas y sacerdotes que no son soberbios y por consiguiente lo guían por el camino recto. La iglesia cristiana que posee monjes y sacerdotes es la iglesia católica. Y ya desde el profeta Muhammad se reconoce que los católicos son para los musulmanes particularmente cercanos. Fuera de ellos se reconoce que los monjes y sacerdotes son buenos dirigentes, siendo los señalados negativamente tan solo unos pocos cientos dentro de un total de más de 800.000 dirigentes católicos. El problema es similar al Islam. Cuando alguien hace algo mal, los medios se encargan de potencializar las noticias y así se habla hasta la saciedad de sacerdotes católicos pecaminosos y musulmanes terroristas, aunque sea en ambos casos un ínfimo porcentaje. En nuestra labor ecuménica tenemos que puntualizar más lo que nos une y no lo que nos desune y nos lleva a la eterna disputa. Algo que debemos evitar es el enfrentamiento radical que empieza a desconocer la revelación del otro, considerándola incluso falsa y afirmando que solo nuestra fe nos lleva a la salvación eterna. No solo desconocemos, al contrario,
sino que hasta negamos la función complementaria de nuestras buenas obras y de que ningún humano puede ser previamente condenado por otro porque es solamente a Dios a quien le corresponde juzgarnos. El ideal de la tolerancia no se contenta con aceptar al otro, sino en comprender su doctrina, conocerla con amplitud y profundizar en sus enseñanzas. Si esto no se hace, el diálogo fecundo se convierte en confrontación y debería evitarse. Por otro lado, ¿cómo podemos discutir algo que desconocemos? Además, debemos considerar a nuestro hermano, aunque sea de otra religión, en igualdad de condiciones. Que no nos pase lo del amo que daba de golpes a sus siervos con un palo, pero decía que le golpeaba suave. Lógico, no era él el que recibía los golpes. Puntualizando lo que nos une. En el mes de diciembre, la Santísima Virgen María tiene una participación especial el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que el Corán también reconoce. El 12 de diciembre, Día de la Aparición de la Virgen de Guadalupe, donde la media luna sostiene a la Virgen. Y el 25 de diciembre, Navidad. De la Navidad debemos recordar que el nacimiento virginal de Jesús, el Verbo encarnado de Dios, se hizo por decisión del Altísimo, con participación de la Santísima Virgen María. El milagro de la encarnación para los musulmanes es una obra de Dios, donde Jesús y María ambos participan. Por otro lado, recientemente vino una nueva remesa de folletos basura, editados por Chic Publication, que nosotros denunciamos hace varios años, donde sin ningún argumento válido atacan sobre todo a la Iglesia Católica y al Islam, y ensañándose blasfemamente sobre Allah, Dios en árabe, nombre utilizado no solo por los musulmanes, sino también por todas las denominaciones cristianas y de cualquier religión que hablan árabe y usan este idioma, y sobre la Santísima Virgen María, que la acusan en un último libro que su hiperdulía, superveneración, es una obra de Satanás, para desviar la mente y hacer que los cristianos católicos se descuiden de adorar a Jesús. ¿Hasta cuándo? Finalmente existe continuamente una campaña de desprestigio contra el Islam y los que profesan dicha religión, acusándolos de ser terroristas, anulando la realidad de que los terroristas son una fracción reducida de la muestra, aunque con una gran promoción mediática que existe entre en el Islam y en todas las religiones. Para que quede bien claro, el planteamiento de la Iglesia Islámica de El Salvador, que constituye la personería de nuestra comunidad musulmana sunita de nuestro país, se detalla en nuestra proclama que ya publicamos y que hoy nuevamente mencionamos, aunque sea en forma resumida. Afirmamos que el Islam es una religión de paz. Su nombre proviene de la paz interior que se logra con la sumisión a la voluntad de Dios. Su saludo permanente, Salam Aleikum, que significa la paz sea con ustedes, es un mensaje de concordia, amor y ayuda al prójimo. Las sociedades islámicas han sido históricamente amplias y tolerantes, e incluso cuando ha habido violencia, ellas han sido normalmente las agredidas y no las agresoras, incluso hasta por los mismos extremistas que la dicen representar. Como seres humanos y como musulmanes estamos en contra de la guerra y a favor de la paz, pidiéndole a Dios, más allá de nuestras 5 oraciones diarias obligatorias, que la paz y la concordia se establezcan en nuestro mundo cada vez más caótico. Ratificamos que somos una comunidad pacífica, que rechazamos la violencia, que aceptamos a nuestros hermanos y hermanas de otras religiones y razas con cariño y tolerancia, y que estamos en contra del terrorismo y de todo tipo de violencia y fanatismo, venga de donde venga. En esta vorágine de negatividades, tanto más necesario se hace que los dirigentes religiosos orienten a sus seguidores en un camino de paz y tolerancia. Fuera de ello es necesario que los medios de comunicación informen con objetividad sobre las religiones y no de manera tendenciosa, como por desgracia sucede hoy a menudo en los medios occidentales, en especial en lo que respecta al Islam. Que consideramos que la integración con otras religiones hermanas en El Salvador, a través del Consejo de Religiones por la Paz, nos hace potencializar nuestra fuerza y llevar más allá nuestro principio común de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, considerando que nadie es un verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. Nuestro deseo es que las diferencias entre los salvadoreños y salvadoreñas se resuelvan de forma pacífica, como hermanos, utilizando el diálogo y no la confrontación, la paz y no la guerra,
la tinta y no la sangre, la concordia y no el enfrentamiento, y que reinen la justicia, el amor, la libertad y la verdad permanentemente. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones se derramen sobre toda la humanidad. Amén.